Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Empezamos. Cuando adquirimos un plan de Microsoft 365, en este plan tenemos acceso a muchas de las herramientas de Office 365, como son SharePoint, el Outlook, el OneDrive, Power Apps, Power Automate, pero tenemos ciertas limitaciones. Por ejemplo, cuando desde Power Apps o desde Power Automate queremos acceder a datos que están almacenados en una base de datos como Microsoft SQL Server o MySQL, necesitamos lo que se denominan licencias premium. Y estas licencias son bastante costosas. O sea, estamos hablando de que a lo mejor una licencia empresarial de un plan de Microsoft 365, estamos hablando de unos 10-12 € y una licencia premium, estamos hablando de 50 € mensuales por usuario. Depende del tipo de licencia, pero son costosas, ¿vale? Efectivamente, nosotros vamos a necesitar estas licencias cuando tengamos que interactuar, o al menos aquellos usuarios que tengan que interactuar con estas bases de datos. Eh, no voy aquí a explicar ningún truco ni ninguna ilegalidad para acceder a esas bases de datos sin esas licencias. Ahora, como siempre, hay maneras en las que podemos saltarnos esa licencia. Podemos, con lo que ya tenemos, acceder a los datos de un SQL. Veremos en un ejercicio cómo poder acceder al SQL sin acceder directamente sin hacer esa conexión directa al SQL Server. Por otro lado, y en un proyecto que he participado me he encontrado con un problema y de ahí ha surgido todo, ¿vale? Porque entonces he visto la posibilidad también de acceder a los datos del SQL de esta forma. Pero me he encontrado con un problema en concreto y es, desde Power Apps, ¿cómo podemos acceder a datos que estén almacenados en archivos Excel de forma dinámica? Cuando nosotros creamos una aplicación de Power Apps, nosotros definimos cuál es el origen de datos. Pues vamos a trabajar con datos de una lista de SharePoint o con datos de un SQL o con una tabla que está en este archivo Excel. Pero ¿qué pasa cuando tengo yo una lista de archivos de archivos Excel y quiero acceder a uno u otro archivo en función de la interacción del usuario? Yo creo que mi programa de Power Apps abra un archivo de Excel determinado en función de lo que diga el usuario, me dé esa información y pueda trabajar con ella. Muy bien, uniendo estas dos problemáticas o estas dos características que he mencionado, vamos a ver cómo montamos una aplicación que nos permita acceder al SQL a través de archivos de Excel y cómo podemos abrir diferentes archivos de Excel en la misma aplicación de Power. Bien, para que nuestra estrategia funcione, necesitamos trabajar con triggers. ¿Qué es un trigger? El trigger es un elemento de una base de datos que se ejecuta en el momento en que ocurre un evento. Por ejemplo, podemos programar triggers que se ejecuten cuando se crea un registro en una tabla o cuando se modifica un registro o cuando se da de baja un registro. Es un trozo de programa que se ejecuta cuando ocurre un evento determinado. Los triggers son característicos de cualquier tipo de base de datos. Aquí estáis viendo un doc de Microsoft en el que nos habla de cómo se crea un trigger en Microsoft SQL Server, ¿vale? Pero lo mismo podríamos verlo aplicado a otro tipo de base de datos, como puede ser MySQL. MySQL también tiene triggers. Y bueno, por supuesto, en bases de datos de Oracle o de otros tipos de base de datos, en todas ellas podemos ver cómo generar estos triggers. Funcionan automáticamente y por tanto tenemos que despreocuparnos. El tema está en que este trigger que nosotros deberíamos de programar sería un trigger que debería de generar un archivo de Excel cada vez que se cree un registro en la tabla que luego queremos consultar desde Power Apps.
Eh, y, por otro lado, deberíamos tener otro trigger o en el mismo trigger, porque se puede hacer en un mismo trigger todo el trabajo, eh, cuando se modifique alguno de estos registros, también nos modifique el archivo de Excel que tenemos en una carpeta determinada. ¿Vale? Aquí veis un ejemplo del código que se debería de aplicar al trigger, ¿vale? Para, por ejemplo, desde Microsoft SQL Server, generar un archivo de aquí abajo, un archivo de Excel cada vez que se crea un nuevo registro o cada vez que se modifica, ¿vale? Utilizaríamos estas instrucciones. No vamos a entrar ahora en SQL, esto sería motivo de otro vídeo tutorial, quiero avanzar en este, pero que sepáis que la idea parte de que tenemos una base de datos SQL en la que tenemos programados unos triggers que en el momento de crear o modificar un registro de una tabla nos genera un archivo de Excel o nos modifica si ya existiera ese archivo de Excel. Por otro lado, tenemos una carpeta a la que está accediendo nuestro servidor SQL y donde está guardando un archivo de Excel por cada registro que se va creando o por cada archivo que se va modificando. Así pues, tendríamos un archivo por cada registro de la tabla de SQL a la que queremos acceder. Estos archivos, cuando se generan, tienen las columnas del registro de la tabla de SQL donde se ha generado. Es decir, en este caso tengo un código de artículo, una descripción, un stock y un precio. ¿Vale? He hecho un ejemplo muy simple. Y esta sería la aplicación en Power Apps. Una aplicación muy sencilla, como veréis ahora, en la que el usuario lo único que tiene es que introducir un código de artículo. El programa tiene que acceder a la carpeta donde están los archivos de Excel, buscar cuál es el archivo que tiene este código, abrirlo, obtener la información y mostrárnosla en un formulario abajo. Por ejemplo, si introduzco artículo 001, automáticamente, como veis, me busca ese archivo, me lo abre y me muestra la información en este formulario. La aplicación, veréis, es muy sencilla. Simplemente tenemos esta entrada de datos, que es un text input básico, ¿vale? En el que en el momento en el que se produce algún cambio, es decir, en el momento en que se cambia algo en esta entrada, se ejecuta un Power Automate, un flujo de trabajo en Power Automate que recuperará esos datos de ese archivo de Excel, ya veréis cómo nos lo montamos, ¿vale? Y lo mostrará aquí abajo. ¿Cómo lo mostramos aquí abajo? Muy simple, esto de aquí abajo, esto que veis aquí abajo, no es más que un formulario que tiene información de un SharePoint, de una lista de SharePoint. Esta lista de SharePoint contiene los datos que hemos obtenido de ese Excel. En la propiedad ítem, lo que hacemos es buscar dentro de artículos Excel, que es la lista, perdón, la lista de SharePoint que vamos a utilizar, y busca aquel elemento cuyo título corresponda o sea igual a el texto que me acaban de introducir arriba. Bien, por tanto, de todo este montaje, lo que nos faltaba ver es esto, una lista en SharePoint en la que vamos a tener, además de los archivos de Excel, los registros de cada uno de los elementos que han venido del SQL. Y ahora cuando veamos el proceso automático, el flujo de trabajo, veremos por qué he tenido que usar este SharePoint para mostrar los datos finalmente en la aplicación de Power Apps. Hemos visto que nuestra aplicación
llama a un flujo de trabajo de Power Automate en el momento en que se modifica el artículo. Llama a este flujo que se llama Excel SQL y además le pasa un parámetro, el textinput.text. En este caso es el valor que tiene entrado como código de artículo, el valor que nos ha entrado el usuario. Este valor lo enviamos a ese flujo de trabajo. Y el flujo de trabajo es este que tenéis aquí. No es más que esto. Primero, cuando creamos un flujo de trabajo, ya lo sabéis, lo hemos visto en otros videotutoriales, lo que hacemos es determinar primero de qué forma se ejecutará el flujo de trabajo. El flujo de trabajo se ejecuta a partir de una aplicación Power Apps. Perfecto, pues ya hemos dicho al definir ese flujo de trabajo que vendremos de un Power Apps. Al venir de un Power Apps, ¿vale? Yo lo primero que hago es inicializar una variable y le digo, voy a tener una variable que se va a llamar codart, código de artículo. Es del tipo string y yo cuando creo una variable, yo le puedo decir, pregúntale a Power Apps. Y esto lo que me hace es generarme una variable de Power Apps, ¿vale? Que es la que me incluye aquí y la que recoge el valor que viene como parámetro cuando hacemos la llamada desde Power Apps a este flujo de trabajo. Hasta aquí todo claro. Tenemos, por tanto, ha arrancado nuestra aplicación porque la hemos solicitado desde nuestra Power Apps. Tenemos una variable codar con nuestro código de artículo. En la siguiente acción, ¿qué hacemos? Mirad, yo necesito que el archivo Excel al que voy a acceder para extraer los datos eh, tenga una tabla que contenga la información. Es decir, yo no puedo acceder a esos datos por sus celdas, sino que yo tengo que primero acceder a ese Excel y decirle, mira, vas a coger todas estas celdas y lo vas a convertir en una tabla. Eso ya sabéis que en Excel es posible hacer, ¿no? O sea, recojo la información que yo considero que es mi tabla y le digo, y esta va a ser una tabla y se va a llamar de esta manera. Bien, para ello, lo primero que tengo que hacer es generar esa tabla, porque es muy probable que se haya generado ese archivo de Excel a partir del trigger SQL, pero no esté generada la tabla. Por tanto, yo tengo aquí un run script, ¿vale? Que lo que hará es ejecutar un script para generar esa tabla. Pero antes de generar la tabla, claro, yo tengo que decirle sobre qué archivo vamos a hacer esto. Y para saber sobre qué archivo vamos a hacer esto, yo necesito el ID de este archivo. Para ello, como yo sé que el archivo está dentro de una carpeta de SharePoint, ¿vale? Yo utilizo esta acción, que es la de búscame los metadatos usando una path, usando el camino, el acceso, la ruta de acceso a ese archivo, y le paso como site address, como sitio donde buscar la carpeta, ¿vale? O el sitio, mejor dicho, el sitio, el site donde tenemos nuestra carpeta de documentos, ¿vale? Entonces, aquí es fácil, pues puesto que simplemente desplegando le podemos decir cuál es el site al que tenemos que acceder. Tengo que acceder al de curso de SharePoint. Ya está. Luego, ¿cuál es la ruta del archivo? También sería fácil. Desde aquí yo puedo buscar dentro de documentos compartidos, ¿vale? Dentro de artículos, ¿vale? Y aquí, pues decirle, pues este. Pero como va a ser variable, yo no quiero coger este archivo en concreto, sino el que me haya dicho el usuario, yo le pongo la parte, dijéramos, estática, ¿vale? Que es documentos compartidos, artículos, barra. Luego le pongo la variable que hemos implementado aquí. Esto es muy fácil porque eso ya sabéis que cuando realizamos una acción en Power Automate, yo puedo recoger valores que he generado anteriormente. En este caso, yo tengo la variable codar que he generado aquí. Entonces yo le digo, mira, de este site te vas a esta carpeta de artículos y me coges este artículo, este archivo.
.xlsx, puesto que el usuario solo me va a introducir el código del artículo, no me va a poner xlsx, por tanto yo se lo tengo que añadir aquí, ¿vale? Bien, con esto lo único que tengo son los metadatos. Yo aquí lo único que quiero es el ID de este archivo dentro de de la lista, perdón, dentro de la carpeta de SharePoint. Una vez ya tengo la ID, ¿vale? Porque yo una vez he ejecutado esto, yo ya tengo un ID, además de más cosas que me ha encontrado de este archivo sobre el que he preguntado, y le digo, mira, en esta location, ya volvemos a lo mismo, en este sitio de SharePoint, ¿vale? En este que es el curso de SharePoint, ¿vale? Eh, Te vas a la carpeta documentos y me coges el archivo con este ID. ¿Qué ID? El que acaba de salir de aquí arriba, ¿vale? Y me ejecutas un script. El script crear tabla. Vale, ¿y qué es el script crear tabla? Bueno, el script crear tabla lo he tenido que crear. Y veréis que los scripts dentro de un Excel, ¿vale? Estos scripts se ejecutan dentro de un Excel, son muy fáciles de generar cuando trabajamos online. Yo simplemente me voy aquí a automatizar, no me sale la pestañita, está aquí escondida, aquí, automatizar, ¿vale? Y aquí me dice, vamos a ver, ¿qué scripts tienes tú en la nube? Y fijaros, tengo un script que se llama crear tabla. Este script es una función que lo que hace es generarme una tabla que le va a llamar tbtxt de las celdas A1 hasta la EG2, ¿vale? Bueno, en este caso estoy cogiendo más celdas de las necesarias, puesto que esto está sacado de un ejemplo, como os digo, que he tenido que utilizar recientemente. Pero me da igual. Él ha generado una tabla de todo esto y me está cogiendo, perdón, más columnas de las que me interesarían, porque con ponerle hasta la D tendríamos bastante. Pero me da igual. ¿Vale? Con esto me genera la tabla, que es lo que necesito, ¿vale? Por tanto, yo puedo crear scripts y guardarlos en la nube. Y luego yo desde cualquier Excel puedo acceder a él y decirle, muéstrame todos los scripts que tengo, lo puedo correr, es decir, lo puedo ejecutar, ¿vale? Lo puedo modificar, etcétera. Y lo más importante, desde Power Automate puedo hacer mención a él. Yo cuando he cogido este ID de este elemento, de este Excel, ¿vale? Y cuando me dice, ¿qué script quieres que le ejecutemos a este Excel? Porque esto, simplemente, aquí yo he añadido una acción, yo he buscado aquí Excel y dentro de Excel veréis que hay muchas cosas que se pueden hacer con Excel, entre ellas hacer un run de un script, ¿vale? Por tanto, el qué script quieres que ejecute. Yo simplemente despliego aquí y me muestra todos los scripts que yo tengo guardados en la nube, ¿vale? Scripts que pueda yo ejecutar dentro de un Excel. Perfecto. Ya me garantiza que ese Excel que yo tengo ahí y que ha generado ese trigger de SQL va a tener una tabla a la que yo voy a poder acceder, ¿vale? Como ya tengo una tabla, yo puedo generar otra acción en la que también es una acción de Excel, le digo, list rows presence in a table, es decir, lístame los registros que hay en esa tabla, ¿vale? Esto es otra acción más que se añade fácilmente buscando Excel, ¿vale? Y veréis que hay una opción que es list rows present in a table, ¿vale? Búscame los registros que tengo en esta tabla, ¿vale? Y nada, simplemente le digo en qué site estamos, en el site que yo le llamo curso de SharePoint, que la carpeta está dentro de la carpeta documentos y que el archivo tiene este ID, ¿vale? Luego, la tabla, ¿cómo se llama la tabla donde yo tengo que buscar los registros? Pues la tabla que se ha generado con este script, la tbtxt. Muy bien, ya tenemos acceso a los datos, a la tabla, ¿vale? Lo siguiente, un apply twitch es otra acción que podemos añadir de las diferentes acciones. Si me voy a los controles, yo puedo buscar
aquí apply to each, ¿vale? Entonces, el apply to each lo que me permite es, me dice, vale, aplicar a cada qué. Pues digo, a cada valor que encuentres en la lista. Evidentemente solo vas a encontrar un valor, porque yo sé que mi Excel tiene solo un registro. Pero bueno, lo voy a hacer así. A cada registro que encuentres, es decir, al único registro que vas a encontrar, porque esto sale de value y value lo obtiene de esta interacción de list rows, ¿vale? Esta acción que ha hecho aquí de list rows ha obtenido el value, ¿vale? Pues por cada valor, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ver, ahora tengo otro problema. Yo no puedo traspasar una tabla a Power Apps, porque ya tenemos el Excel, lo tenemos abierto y estamos ya recorriendo sus registros. A la que encontremos el registro, yo podría meter eso en una tabla y enviárselo al Power Apps. ¿Qué pasa aquí? Yo cuando devuelvo datos a Power Apps, voy aquí a añadir una acción, ¿vale? Una acción de Power Apps. Luego la quito. Bien, cojo Power Apps y decir, mira, voy a responderle al Power Apps. Cuando yo hago una acción de responder a Power Apps, yo puedo responderle con un texto, un momentito, con un sí o no, con un archivo, con un email, con un number, con un date. No tengo array. No tengo, no puedo pasarle una matriz de datos, ¿vale? Por tanto, no me sirve, ¿vale? Sí que es verdad que pudiéramos utilizar el pasarle todos los valores, pero necesitaríamos un control que también necesita una licencia premium. Por tanto, como no lo tenemos por defecto, ya ni lo menciono, ¿vale? Os digo que no se puede devolver toda la información de una tabla de golpe, ¿vale? Porque lo único que me deja devolver estos valores, ¿vale? Muy bien. Entonces, como tengo este problema de que no puedo devolver todo de golpe, yo lo que tengo que hacer es guardarme esos valores que yo acabo de recoger en el SharePoint. Porque un SharePoint sí que me los dejará abrir desde Power Apps, ¿vale? Por tanto, lo que hago es que cuando yo me encuentro un registro, le digo, vamos a ver, búscame dentro de la lista de SharePoint, ahora ya hablamos de la lista de SharePoint, recordad que teníamos una lista que se llamaba artículos Excel, búscame si existe, y esto se hace aquí abajo, ¿vale? Digo, en este site te buscas la lista de SharePoint, ¿vale? Y con el filter query le digo, búscame aquellos cuyo título sea igual al código de artículo, al código de artículo este que me ha pasado el usuario, ¿vale? Eh, este código de artículo, ¿vale? Tiene que existir en la columna título. Aquí hay otra historia que os tengo que contar. Yo aquí, la columna se llama Codar, pero la Codar es la columna principal que crea SharePoint cuando crea una lista. Y cuando crea una lista yo en SharePoint, la primera columna que crea se llama Title. Y por mucho que yo le cambie el nombre, luego cuando hago mención a ella siempre le tengo que hacer mención como title, ¿vale? Por tanto, por mucho que yo ahora ya le he puesto codart aquí, ¿vale? Aquí le estoy preguntando por title, ¿vale? Entonces, búscame aquellos registros que puedas tener en esta lista que tengan codart, ¿vale? Entonces, condición, otro objeto de Power Automate. La condición simplemente se añade como objeto adicional, o sea, desde aquí como un control, ¿vale? Aquí, condición, ¿vale? Y dentro de esta condición, lo que hago es aplicar una expresión. La expresión es esta que veis aquí. Os la voy a seleccionar
lo voy a poner en un bloc de notas para que lo veáis más fácilmente. Simplemente mide la longitud de la salida del jet items, del body, ¿vale? Del jet items. El jet items que se ha ejecutado aquí arriba, ¿vale? Entonces, si la longitud, es igual a 0, querrá decir que no existe ese registro. ¿Por qué? Porque el body que devuelve esa consulta que acabamos de hacer aquí es igual a 0, no existe, ¿vale? En caso contrario, pues será superior a 0, por tanto. En esa condición tendremos dos ramificaciones. ¿Qué hacer cuando esto sea igual a 0, es decir, no existe? ¿Y qué hacer cuando no sea igual a 0, es decir, no, sí que existe ese registro? Bien, en el caso de que exista, ¿vale? Perdón, en el caso de que no exista, tenemos que crear ese registro. Entonces, yo me voy al site en concreto, le digo, cógeme la lista de artículos Excel. Aquí simplemente lo que se hace es añadir la acción que sea la de en SharePoint crear un ítem. Entonces me va a preguntar cuál es el site, cuál es la lista y me va a abrir esa lista de SharePoint y va a buscar cuáles son los diferentes campos que tiene, las diferentes columnas, y me va a preguntar por cada una de ellas. ¿Vale? Bien, al poner cada una de estas columnas, finalmente voy a acabar creando un registro que voy a poder usar en SharePoint. Perdón, que voy a poder usar desde Power Apps, puesto que me lo generará. ¿Vale? Bien, en el caso de que la respuesta sea que no, es decir, que esto sea superior a 0. Entonces, le digo, pues por cada valor que te encuentres, que va a ser uno solo, ¿vale? Lo que vas a hacer es actualizar. Es lo mismo que esto, ¿vale? Lo que pasa es que en el primero hacíamos un create item y aquí hacemos un update item. Y como me ha encontrado registros, él lo hace por cada registro. Repito que es lo mismo que arriba. Como solo hay uno, solo va a hacer una vez. ¿Y qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es modificar ese registro de SharePoint. Le tengo al crear el objeto, al crear la acción de update item, me pide el site, me pide la lista en concreto y me dice, bueno, pues dime de dónde saco el ID, de dónde saco el título, de dónde saco la descripción, etcétera. Y cada uno de ellos lo saco de valores que me vienen, fijaros, si no os apareciera aquí el Excel en concreto, le podéis pasar este valor. Ítems Apply to Each, porque venimos de el Apply to Each este de aquí arriba, recordad. Y dentro del Apply to Each, el nombre de la columna que hay en el archivo Excel. ¿Vale? Bien, esto os modificará, por tanto, el archivo de Excel, perdón, el registro de SharePoint correspondiente y podremos también usarlo en nuestra aplicación de Power Apps. Por último, podemos agregar al final una respuesta a Power Apps. Esta respuesta pues, puede ser un OK, ¿vale? Bien, ¿para qué nos puede servir esta respuesta? Pues bueno, nosotros cuando desde Power Apps ejecutamos el flujo de trabajo, ¿vale? Podemos luego al final preguntar por si todo ha sucedido correctamente. Una cosa me falta por explicaros. Esto, evidentemente, cuando ejecutáis el script sobre el archivo de Excel, puede que en otras ocasiones ya se haya ejecutado porque hayáis pedido otras veces ese artículo. Por tanto, eso puede generar un error porque está creando una tabla que ya existe. No pasa nada, simplemente le tenemos que decir que cuando ocurra ese error, simplemente continúe.
No he podido crear la tabla porque ya existe. Me parece perfecto. Tú sigues para adelante. Y para hacer esto se hace en la siguiente acción, aquí, le dais al configure run after, ¿vale? Aquí por defecto está que solo se va a ejecutar si la acción anterior ha sido successful, es decir, si no ha habido ningún problema, pero yo he marcado aquí que se ejecute también la segunda acción si la primera ha fallado, ¿vale? Por tanto, por mucho que falle este script, esto se va a seguir ejecutando. Si no, vuestro flujo se detendría aquí. Fijaos que cuando hacéis esto, ¿vale? Se os aparece aquí un valor diciendo que tenéis habilitado el run after, ¿vale? Simplemente esto, ¿vale? Por tanto, respondemos a nuestro Power Apps. El Power Apps le he hecho una pequeña modificación. Antes se ejecutaba el flujo de trabajo cuando se modificaba el artículo. Esto quiere decir que cada momento que escribía algo se estaba ejecutando el flujo. Lo hemos cambiado. Ahora cuando se modifica el artículo no sucede nada. Sucede en el momento en que le das a la lupita de buscar. Entonces sí, entonces se desencadena. ¿Y qué hago? Mirad, he añadido una imagen, que es esta de aquí, ¿vale? Aquí no se ve porque está oculta, ¿vale? Puesto que el visible está en función de una variable que al inicio de la aplicación la voy a poner en false, ¿vale? Así, es como tiene que estar, ¿vale? Y entonces, cuando se inicie la aplicación estará en falso y por tanto la variable esta y por tanto la imagen va a quedar oculta. ¿Cuándo se va a mostrar esa imagen? La imagen es una imagen de wait, es decir, espera un momento que estoy haciendo cosas. Pues esta imagen va a aparecer en el momento que le den a la lupita, ¿vale? ¿Por qué? Porque voy a poner la variable de visible en true, ¿vale? Bien, a partir de aquí ejecuto el Power Automate y como estoy respondiendo a Power Apps, aquí recibo en una variable que le he llamado respuesta Excel, perdón, respuesta, sin más, aquí recibo la respuesta que me dará el flujo de trabajo, por si quisiera utilizarlo, ¿vale? Bien, como hemos modificado la lista de SharePoint, ¿vale? Puesto que esto lo que hace es, si es necesario, crear un registro en SharePoint, hago un refresh de artículos Excel, de la lista de SharePoint que estamos usando. Y finalmente, cuando he terminado todo esto, vuelvo a poner la variable que define si la imagen está visible o no en false, ¿vale? Fijaros que ahora yo tengo aquí, evidentemente, los Excel todos creados, puesto que me los crea el SQL, pero aquí tengo solo hasta el artículo 4. ¿Qué pasa si yo aquí pregunto por el artículo 5? Vamos a probarlo. Yo ahora quiero el artículo 5, le doy a buscar. Me aparece la imagen esta que hemos definido. Esto es un GIF que os podéis bajar de internet y creáis una imagen y le decís, esta imagen le asocio este GIF, ¿vale? Entonces, ha aparecido la imagen mientras ha estado ejecutando el flujo de trabajo y cuando ha terminado, entonces ya me dice, vale, pues ya tienes el artículo en el SharePoint y por tanto te puedo mostrar sus datos, ¿vale? El artículo en concreto, como veis, se ha generado aquí, ¿vale? Acaba de generarse ahora y por tanto lo tenemos disponible ya en nuestro Power Apps. Por tanto, conseguimos, por un lado, acceder a datos de un SQL sin necesidad de una licencia premium. Esto es un dato que procedía de un SQL. Y por otro lado, estamos abriendo archivos de Excel de forma dinámica en Power Apps. Bien, este es un video tutorial un poco complejo, puesto que utilizamos muchas herramientas. Estamos hablando de SQL, estamos hablando de Power Apps, de Power Automate, de funciones de Excel, etcétera, ¿vale? Pero son de los que gustan, puesto que al final nos damos cuenta del potencial que tienen estas herramientas cuando interactuamos unas con otras, ¿vale? Y conseguimos estos resultados. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto.
Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.